Buenas noches. Estamos iniciando nuestro estudio de la Biblia acerca del reino de los cielos. Entonces, bienvenidos al estudio. Ahora vamos a ver quién se está conectando para saludar y iniciar nuestra enseñanza. Creo que quedó un poquito bajita. Estoy como medio está bonito. Bueno, hoy estamos hablando acerca del reino de los cielos. Los miércoles hablamos del reino de los cielos, lunes, miércoles y viernes. Vamos a ver hasta cuándo alcanzamos a hacer este tipo de enseñanza, para entrenarnos, no solamente para tener inspiración y poder participar del reino, y luego también participar de la predicación del evangelio del reino, teniendo un mejor entendimiento, teniendo un mejor conocimiento de la palabra. Entonces, bienvenidos. ¿Quién está por ahí? ¿Tú ves por ahí algo? Es que a veces no se me ve aquí quién está, hace menos que esté acá. Bueno, hola Enmi, buenas noches. Bueno, voy a comenzar de todas maneras. La primera cita que vamos a ver hoy es el reino, las llaves del reino de los cielos. Vamos a hablar hoy acerca de las llaves del reino, que el Señor le dijo a Pedro, que a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Así que nuestro tema hoy es las llaves del reino de los cielos. Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando él está diciendo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, bienaventurado eres, pero también está diciendo que contra la iglesia las puertas del reino de la muerte no prevalecerán. O sea que las puertas del reino de la muerte, el Hades tiene una puerta. El Hades tiene una puerta que es la puerta que está reteniendo a toda la gente para que no salgan del Hades. O sea, el Hades, a ti te dice el 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Quiere decir, no resistirán, o no podrán retener, o no podrán detener, o no pueden resistir la autoridad o el poder de la iglesia. Y entonces, ¿cómo? No, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y como el Hades tiene puerta, esa es una puerta que está cerrada, solamente se puede abrir con una llave. Oye, esta tarde cuando estábamos caminando, mi esposa vio un candado que no tiene llaves. Entonces uno dice: pues un candado sin llave, ¿para qué sirve? Si estuviera la llave pegada, es más, estuviera abierta, entonces si se cierra tampoco la podría abrir. Se necesita las llaves. Hace unos días también fui yo a la bodega, y cuando entré se me quedaron las llaves dentro de la bodega, y las llaves dentro de la bodega, para entrar nuevamente me tocó hacer las peripecias para poder abrir la puerta, pero ya no la abrí con la llave, sino la abrí con otro aparato. Pero sería mejor tener la llave. Entonces, una vez cerrada la puerta, si uno no tiene llave, digamos que el Hades tiene la puerta y no hay llave para abrir y salir. Entonces Jesús le está diciendo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, es decir, las llaves que abren el Hades, pero para el cual usted puede entrar al reino de los cielos.
El Hades tiene puerta, esa puerta es hasta donde la muerte retiene para que no entre al cielo, ¿sí? Entonces está cerrada y Jesús le está diciendo, el Señor le está diciendo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino, a ti te daré, no dijo te doy, sino te daré. Entonces, pues uno de los conceptos que ha tenido hasta de chistes, que Pedro estaba a la entrada del cielo y entonces que está ahí como aburrido, como esperando que llegue gente, a ver, ¿dónde está usted? No, usted sí está, no está. Como si Pedro fuera el que estuviera para siempre diciendo quién entra y quién no entra. Eso es igual que creer en la cigüeña, igual que creer en Papá Noel, igual que creer que el ratón Pérez. Eso es solamente una historieta. Porque en la realidad lo que el Señor le estaba diciendo es que usted va a ser el primero que va a predicar, y con su predicación a usted se le ha dado, por esa revelación que tiene, con esa revelación es la llave para abrir el reino de los cielos. Es decir, la llave para abrir el reino de los cielos es tener la revelación que Jesucristo es el Hijo de Dios, que también es Cristo. O sea, Él es Señor y Cristo. Quiere decir, Señor sobre los cielos y sobre la tierra, quiere decir el que tiene la autoridad en los cielos y en la tierra. Y si tiene autoridad en los cielos y en la tierra, es porque puede entrar y salir, o salir y entrar, y poder dejar entrar y poder dejar salir. Pero hasta cuando el mismo Señor no abra la puerta del reino, Él mismo entra al reino de los cielos, hasta tanto Pedro no puede hacer la predicación para que entren los primeros, que las puertas del Hades ya no van a poder retenerlo, sino que son los primeros que van a participar de entrar en el reino de los cielos por el bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo precisamente es el que nos permite que después de haber creído como Pedro, que Pedro tiene la revelación dada por Dios Padre, que Jesús es su Hijo, que tiene la misma naturaleza, que es a quien Dios constituyó heredero de todo, y que si es Hijo de Dios, es no solamente el Rey, sino que es Rey eterno. Es decir, Pedro con esta confesión está diciendo es que tú eres el Rey eterno porque eres Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Es la revelación que Pedro tiene. A veces cuando nosotros leemos rápidamente, digamos que por uno leer rápido, entonces dice, sí, Pedro recibió las llaves del reino. Entonces, inclusive, como título a esta parte, le está diciendo la confesión de Pedro. Yo le podría poner más bien el establecimiento de la iglesia, o le podría poner más bien los que tienen la llave del reino, o la revelación del Padre para formar parte de la iglesia. De todas esas maneras, o con todos esos títulos, más bien podría yo hablar de este acontecimiento, no exactamente que la confesión de Pedro. Claro, lo que Pedro confesó es lo que el Padre le reveló. Entonces podríamos decir la revelación del Padre, por el cual Jesús le dijo a Pedro que a ti te daré las llaves del reino por esa revelación, que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la iglesia es la que ahora tiene la facultad de lo que se ata en la tierra, entonces se ata en el cielo, y lo que se desata en la tierra también se desata en el cielo. Eso tiene algo un poquito más grande que de entender. Bueno, ahora, Él le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, Apocalipsis, capítulo 1, cuando nuestro Señor subió al cielo, cuando Él ya, antes de ir allá, Mateo, el mismo Mateo, antes de llegar allá, Mateo capítulo 28, yo no estoy siguiendo como un libro ni un estudio que haya hecho, que haya tomado, sino por el entendimiento y por la inspiración y por la revelación que también el Señor nos ha dado de qué se trata las llaves del reino, y a quién se las dio, o quién fue el primero, y quién las tiene ahora, y la iglesia, cuál es la potestad de la iglesia, que aquí está diciendo que la iglesia, ¿sí? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, que la iglesia ahorita tiene esa potestad de poder
atar y desatar. Lo que desata en la tierra, en el cielo también se desata. Y lo que se ata aquí en la tierra, se ata también en el cielo. Es la facultad de la iglesia, pero el que abrió, el que dio la primera predicación, el primer discurso de fe, cuando llegó el Espíritu Santo, fue Pedro. O sea, que él fue el que abrió, él inauguró el reino de los cielos. Pero no es que él esté ahí parado esperando siempre a ver quién entra y quién sale y decida, menos. Mateo capítulo 28, versículo 16. Estos fueron palabras dichas después de que el Señor venció la muerte o resucitó de los muertos. Antes de morir, Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se acerca. Es lo que hemos venido hablando de las otras enseñanzas. Y ya cuando hablamos, la última, dije, la próxima, ahorita sí podemos hablar de las llaves del reino. Porque nosotros como iglesia, con la predicación, tenemos la potestad de continuar ayudando para que otras personas entren por esa puerta que quedó abierta desde la primera predicación, que ya el Hades no resiste, ya no puede retener a los que tienen esa revelación de la fe, de que Jesús es el que viene como rey, como un rey eterno, porque es el Hijo de Dios. Dios es eterno, y si Dios es eterno, y si Jesús es el Hijo de Dios, pues es el rey eterno. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios que viene a gobernar los cielos y la tierra. Él vino a enfrentar precisamente al Hades. Él vino a enfrentar al príncipe de este mundo, al que gobernaba la tierra y que no nos dejaba salir por el temor de la muerte. Pero cuando nuestro Señor murió, Él venció este mundo, venció todas las cosas de este mundo y venció la muerte. Y cuando Él resucitó, antes de ir al cielo, dijo así, Mateo 28, 16, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Le está dando la orden a sus discípulos, a Pedro, que ya había tenido la revelación. Dijo, ahorita sí vayan, y les estoy diciendo que ir por todo el mundo y prediquen el evangelio, que el que usted creyó, como usted creyó, está muy bien, pero como usted me decía, que tal cosa no te acontezca. ¿Se acuerda que cuando él dijo que me es necesario padecer mucho de los ancianos, de los escribas, de los fariseos y ser muerto? Y Pedro le dijo, no, tal cosa no te acontezca. Entonces le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios y en las de los hombres. Porque en otras palabras le está diciendo, yo voy a morir y me van a matar, pero yo vengo a tomar mi reino, y no hay otra manera para tomar mi reino sino muriendo. Lo que pasa es que la muerte que yo voy a tomar es la muerte maldita que les corresponde a ustedes para ser también, no solamente Señor, sino Salvador vuestro. Entonces cuando Pedro le dijo eso, vamos a mirar un tico, lo recombino, en el capítulo 16, en el versículo 21 dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, tan compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, lo que está diciendo es que él viene a tomar su reino, pero el hecho de que lo tome de esa manera no quiere decir que no lo vaya a tomar. ¿Usted sería Satanás que está impidiendo que yo tome mi reino? ¿Sí? Pedro, apártese de mí, usted es Satanás, usted es como el otro también. Satanás lo tentó a él, que postrado me adorares, que convierta las piedras en pan, que láncese aquí a ver si manda a los ángeles, y ahora Pedro le dice que no tome que no muera. Él está diciendo, me es necesario padecer, ¿sí? Era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto. Y lo que no entendió era y resucitar al tercer día, ¿sí? Porque no pone la mira en lo que Dios va a hacer, que lo que él está haciendo es obedeciendo. Pero cuando él resucitó y Pedro lo vio, algunos dudaban, pero otros le adoraron. Dentro de ellos Pedro le adoró, ¿sí? Unos dudaban, pero Pedro fue de los que creyó,
que el Señor estuvo orando: Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo estoy rogando para que tu fe no falte. Es decir, eso que usted, esa revelación que tuvo, no se lo olvide. Él inclusive 3 veces llegó a negar, no que era el Cristo, porque no le preguntaron: ¿usted está diciendo que Él es el Cristo? No, él nunca le preguntaron eso. ¿Usted está diciendo que es el Hijo de Dios? No, él nunca le preguntaron eso. Él no negó la revelación que tuvo. Él lo que negó era que lo conocía. No, yo no sé quién es. O sea, ¿usted está bien que no está con Él? No, yo no soy, usted me está confundiendo. Pero él no dijo: no, Él no es el Cristo. Porque a muchas personas sí le van a hacer después negar que Jesús es el Cristo o que Jesús es el Hijo de Dios. Y mucho más negar que Él resucitó. Pero ya cuando Él resucitó, entonces Jesús les dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos. Quiere decir, únanlos aquí en la tierra, únanlos al reino, que yo los uno. Si ustedes lo atan al reino de los cielos aquí en la tierra, yo los van a quedar unidos al reino de los cielos. Y desátenlos de este mundo para que yo también los vea como desatados de las cosas de este mundo. Ese es el poder de la iglesia: atar y desatar. Cuando el pastor predica y bautiza, está teniendo las llaves del reino, entre comillas, para que también pueda unirlos a la vida de Cristo, ¿sí? Y enterrándolos en su muerte que tenía. Bueno, eso lo vamos a hablar ahorita. Después que el Señor les dio esa instrucción, Hebreos capítulo 4, a ver, Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Por la noche no tomo café, sino agüita de jengibre, muy rica, con limón. Por las mañanas tomo café con ustedes, ¿no? Con algunos de ustedes. Bien, versículo 14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, el diablo, en las puertas del Hades, retenían a todo el mundo y no podían salir, porque él siempre los acusaba de ser pecadores. Y usaba la ley. El diablo usa la ley para traer la condenación, porque la ley fue dada precisamente para que el hombre pueda confesar que es un pecador. Entonces, los que guardaron la ley esperando a que viniera Jesucristo son los justos, que estaban esperando que apareciera el Cristo que lo liberara de la ley. Entonces, cuando lo bautizaron, le dijeron: pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, Él es el que los va a liberar de la ley que les produce la muerte, que los hace sentir pecados y que los hace morir. Por lo cual todo el mundo quedaba que no podía salir de acá, del Hades, ¿sí? Donde vivimos. Entonces la única forma de liberar a todos los que estaban esperando a Cristo por medio de la ley, confesando que eran pecadores, pues cuando Cristo murió, hasta muchos muertos que habían estado enterrados salieron hasta de las tumbas, ¿no? Y luego también estuvieron después de la resurrección de Cristo. Cuando esta palabra está diciendo en Hebreos, que dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El imperio de la muerte es el que gobernaba, o el que tenía las llaves de la muerte, o el que tenía más bien cerrada la puerta, que nadie podía abrir, porque era un imperio de muerte, quiere decir donde todo el mundo muere, ¿sí? Y Dios envió la ley para que fuera como el instrumento por el cual el hombre pudiera confesar que es un pecador, y al confesar que es un pecador, Cristo lo pudiera salvar. La ley tiene el propósito de condenar. La ley está buscando a los pecadores que se arrepientan. La ley es el instrumento de Dios, es como la llave de la ciencia, que dice Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 52. Dice: hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos
no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Quitaron la llave de la ciencia, los intérpretes de la ley. Mire cuántas personas que predican y al tener desconocimiento de la ley, a los que quieren entrar, la misma ley los hace retroceder y se pierden. Porque la ley trae condenación, porque la ley no salva, porque el propósito de la ley es condenar. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. A ver. Versículo 19. Pero antes vamos a leer el versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ni... La ley está buscando justo. La ley sale como cuando uno sale a buscar un taxi, solamente ve todo amarillo, a ver si encuentra amarillo, no encuentra ninguno. Dice, no hay ni un taxi. O la ley es como cuando está buscando, ¿qué le digo yo? Dentro de todas las personas, alguien que tenga camisa roja. Entonces, el que tenga camisa roja, todo el mundo azul, amarilla, verde, hasta cuando encuentra una roja, mira, ahí está uno. La ley, el propósito de la ley es solamente encontrar los justos. El propósito de la ley es para encontrar un justo, y no encontró nunca uno. Solamente cuando Jesucristo se manifestó, es el justo. Por eso, como Él vino a cumplir la ley, dijo, yo no vino a abrogar la ley, sino para cumplirla. Quiere decir que la ley fue dada para Jesucristo, que Él es el que puede amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, Él es el único que puede cumplir la ley, y la ley verdadera. Entonces, digamos que Él tiene la llave de la ciencia del por qué, o el propósito de por qué fue dada la ley. Dijo, no es que la ley fue dada para mí, sino que vino anticipadamente para que ustedes puedan confesar que ustedes no pueden amar a Dios ni amarme a mí. Entonces, todos los que confesamos que no tenemos esa capacidad de amar como Él, de honrar a padre y madre, de no robar, de no codiciar, de no chismear, de no levantar falso testimonio, entonces cuando uno se declara que es culpable o pecador, entonces está listo para que cuando se muera, si el diablo lo acusa con esa ley, pues entonces se pierde. Pero si viene antes alguien y dice, tranquilo, yo voy a pagar por él, déjeme, yo pago por él, solamente que él crea que yo pagué por él, por todo su pecado, pues entonces digamos que encuentra un Salvador, que es Cristo, que es Cristo, a quien Dios constituyó como Señor y Salvador, y al decir Señor lo constituyó heredero del cielo y la tierra, pero lo constituyó Salvador, quiere decir levantar la iglesia de los que creemos en Él para salvación. Es decir, para los que antes de venir los juicios, el Señor nos rescata y nos saca de acá. Para sacarnos de acá necesitamos una llave, y esa llave verdaderamente es: 1, el arrepentimiento; 2, por medio de la ley, por el entendimiento de la ley, nos ayuda a tener arrepentimiento, confesar que somos pecadores, y la misma ley es la misma llave es la que nos enseña que por revelación sabemos que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y sobre ese fundamento se levanta la iglesia. Entonces, digamos que las llaves del reino, lo que quiere decir es las llaves de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal, para usarla ahora a nuestro favor, para poder confesar que somos pecadores. Al confesar que somos pecadores, encontrar por revelación que Jesús es el heredero del cielo y de la tierra, que Él viene a gobernar los cielos y la tierra, y que va a traer un juicio, pero que antes de venir el juicio nos concede el arrepentimiento, y uniéndonos a Él por medio del bautismo estamos a salvo, para que el día de nuestra muerte sea el día de la partida, para salir de acá. ¿Sí? Bien. Entonces, Él participó de carne y sangre para liberar por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Porque si Él no vence la muerte, si Él muere y queda en la tumba, entonces es otro que lo retuvo la muerte. Pero ¿qué dijo Él de sí mismo? Apocalipsis capítulo 1. Ahorita vamos a ver a Jesucristo resucitado. Es decir, este es el Cristo que nosotros creemos. Este es al que nosotros llamamos Señor y Cristo. Este es el que ya tomó su reino. Este es el que vamos a leer. Léalo conmigo.
Apocalipsis capítulo 1, este es el que estamos esperando, ¿no? Este es el que viene a gobernar los cielos y la tierra. Este es el que viene a gobernar durante 1000 años. Él es nuestro Salvador. Él es el que va a vencer al príncipe de la potestad del aire. Él es el que va a vencer al falso profeta. Él es el que va a encarcelar también al anticristo o a la bestia. La bestia y el falso profeta son dos a quienes él viene a vencer dentro de poco. Pero como él tiene que traer esos juicios sobre la tierra, sobre los que no creyeron, y sobre estos dos que fueron los que engañaron el mundo entero, porque son agentes de Satanás, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Como él le engañó a todo el mundo, y los que fueron engañados serán lanzados al infierno. Pero antes de eso, estamos predicando para que algunos que dudan se convenzan, y luego otros que arrebatándolos hasta el fuego, ¿sí? Pero otros teniendo misericordia con temor, porque ya escogieron su destino, es seguir al diablo. Pero nosotros que tenemos en el cielo un Salvador que es Cristo, nuestro Señor, debemos verlo ahora así. Usted ya no debe verlo en la cruz como muerto y como incapacitado y como que no puede, o en los brazos de la María muerto y María viva como teniendo misericordia. No, usted ya no debe verlo así. Usted ve que lo que Él hizo en la cruz fue vencer la muerte y pagar por algo que Él no hizo. Eso es todo lo que tiene usted que creer de Jesucristo. Que su sangre es una sangre que no es de este mundo y que fue derramada como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada por amor de nosotros, para redimirnos, porque el precio de nuestro pecado era tan alto que ni había piedras preciosas, ni oro, ni nada con qué pagar por nuestro pecado. Solamente la sangre de Jesús, que es inocente, a quien Dios declaró que es inocente, porque la ley fue dada para que Él pudiera manifestarse, para que Él pudiera revelarse. Entonces, Él, antes de leer Apocalipsis, volvemos nuevamente a Romanos, que les estaba diciendo, no lo alcancé a leer. Romanos capítulo 3, otra vez, ¿cómo fue que Jesús hizo esto? Romanos capítulo 3, como Él es justo, como Él es el único justo, los demás tenemos que declararnos injustos para que Él pueda salvarnos, y así cuando tenga revelación que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, que es el que viene a gobernar los cielos y la tierra, que yo debería estarle sirviendo a Él y no siendo enemigo de Él, porque ser enemigo de Jesucristo es ser enemigo del reino de los cielos. Ser enemigo de Jesucristo es ser enemigo de Dios el Padre. El que rechaza al Hijo rechaza al Padre. Entonces nosotros más bien lo amamos por lo que Él hizo por nosotros, porque nosotros nos esperaba el infierno, y resulta que Él, por su misericordia, al ver que habíamos sido engañados y que estábamos siendo engañados y que estábamos en todas nuestras miserias, prefirió tomar la cruz y cargar por nuestro pecado, para que el diablo no, digamos que poder arrebatar del diablo al que, como dijera yo, el diablo no es que nos mandaba al infierno, sino que el diablo no dejaba salir a nadie de acá, sino que quería arrastrar a todos para el infierno con él, desobedeciendo la voluntad de Dios. Digamos que ese es el ministerio que el diablo tiene, o la formación, o la capacidad que él tenía de gobernar con la muerte, gobernar la muerte, y la ley le caía como anillo al dedo. Entonces, si no entiende la ley, si un predicador no entiende la ley, si no tiene la llave de la ciencia de la ley, hace que la gente más bien se pierda y le está ayudando al diablo. Es tan importante entender la ley y el evangelio, es muy importante, porque la ley tiene este propósito. Capítulo 3, versículo 19: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no hay justo ni un uno. Es decir, que la ley lo que está declarando es: Señor, aquí no hay ningún justo, ni uno hay justo, ¿sí? Entonces todo el mundo cierra la boca, que ninguno hay justo. Pero cuando Jesús fue a bautizarse, Juan el Bautista dijo: pero tú vienes a mí, yo tengo que ser bautizado por ti. Dijo: cumplamos toda justicia, no se preocupe, yo sé. O sea, él sabe que Jesús no ha cometido pecado, entonces él no tenía que enterrar para confesar que era un pecador, como todos los demás judíos deben confesar su pecado. Jesucristo no tiene nada que confesar pecado, sino que Dios el Padre confesó: Él es mi Hijo, aquí yo tengo la complacencia. Entonces la ley era hasta Juan el Bautista. ¿Para qué? Versículo 20: ya que por las obras de la ley
ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, que la ley nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. El propósito de la ley es condenar. El propósito de la ley es... ¿Qué es la otra cosa? Es mostrar que no hay justo. O sea, la ley revela, no hay un justo. ¿Y cuál es el propósito? Condenar. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? No hay ningún justo. No hay ningún justo. Solamente cuando Jesucristo, Él es el justo. Juan dijo, tú eres. ¿Qué dijo Pilatos? Él no encuentra en él engaño ni pecado ni nada. Isaías 53, nunca habló engaño ni engaño en su boca. ¿Sí? No hubo maldad ni engaño en su boca. Entonces, ya que por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él, nadie se puede justificar delante de Jesús, que yo sí cumplo la ley como tú, ¿sí? Sino que por medio de la ley, si me comparo con Jesús, uno dice, no, yo soy un pecador. Entonces, si usted confiesa que es un pecador, comparándose con Jesús, usted es una persona a quien Jesús, que no ha cometido pecado, puede pagar por su pecado y librarlo de la muerte, o sea, librarlo de la potestad de este Hades. Y entonces el pastor o la persona que le predica lo lleva a usted a que conozca a Jesucristo, a que vea a Jesucristo después de resucitar. Usted mira para atrás, usted mira lo que Jesús hizo, pero mira hacia adelante y tiene que ver a Jesucristo como en Apocalipsis. ¿Me está entendiendo? Antes usted no conocía a Jesús. Usted vino a conocer el amor de Dios a través de la obra de Jesucristo, que quiere hacer paz con usted, y eso fue lo primero que usted encuentra en la cruz, el amor de Dios, y un hombre inocente pidiendo perdón por nuestro pecado. Y cuando derrama su vida y muere por nosotros, se está constituyendo en Salvador nuestro. Pero Él es el Cristo, que Pedro tuvo esa revelación. Tú eres el Señor, que tiene el ser igual a Dios, que siendo hijo de Dios es el Rey eterno. Y como es Rey eterno, después que usted se bautiza para unirse a su reino y liberarse de este mundo y unirse al reino de los cielos, el pastor tiene que desatarlo de este mundo y unirlo al reino de los cielos, ¿sí? Y atarlo aquí al reino para que haya que también atado, y desatarlo de este mundo para que haya que desatado de acá. Eso es el bautismo, unirlo a la muerte de Jesucristo para también unirlo a la resurrección de Cristo. Una vez hecho esto, Pedro luego predicó y fueron los primeros que encontraron. Después que usted se bautiza, usted ya no tiene que mirar para atrás para esperar al que murió en la cruz, sino para esperar al que resucitó de los muertos. Las llaves del reino de los cielos es para entrar a este lugar, para encontrarnos con este que usted conoce aquí. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. No es esa palabra como dice: hermanos míos, que el Señor les dé paz. Hermanos, ¿sí? Amémonos los unos a los otros. No, la palabra de Jesús, la voz de Jesús, hoy en día, es esta palabra como de trompeta. Es una voz del que resucitó de los muertos, que tiene poder y autoridad, que hasta los demonios tiemblan y salen por el poder de su nombre y de su palabra. Sí, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante a hijo de hombre, al Hijo del Hombre. ¿Se acuerda que Jesús se decía a sí mismo el Hijo del Hombre? Entonces, ¿a quién vio? A uno semejante al que vio antes, que cuando en los tiempos de su carne decía: ¿qué dicen del Hijo del Hombre? ¿Sí? ¿Se acuerda que le preguntó qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, vio uno semejante al Hijo del Hombre,
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y su boca, y de su boca salía una espada aguda como de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas sé que he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y diga usted ahí como yo, y como dice Juan, amén. Dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pero ¿cómo así? Entonces, ¿no las tiene Pedro? ¿Cierto? Dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Claro, es que Jesús es quien nos revela al Padre, y el Padre quien nos revela a Jesús por el Espíritu Santo. Es decir, que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, que Él es el que también puede decir vive o muere. ¿Por qué? Porque toda potestad le ha dado en el cielo y en la tierra. ¿Por qué nosotros oramos? Precisamente por eso. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, que Él recibió, como Él tiene las llaves del Hades y de la muerte, tiene los ángeles que están a su servicio, y envía a los ángeles a la iglesia para decirle, mire, haga esto, esto, esto y lo otro, y si no, se cierra la llave. Haga esto, esto, esto y lo otro, si no se va a quedar por fuera. Haga esto. De hecho, Él es el que tiene, Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, ¿sí? El hecho que Pedro haya hecho la primera predicación quiere decir que cuando le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, es por haber tenido esa revelación de haber creído que Jesús es el Cristo, es decir, el Señor. Porque Pedro no lo estaba viendo como en la cruz, ¿sí me comprende? Porque luego le dijo que tal cosa no te aparece, no te contesta. Entonces dijo, entonces apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque la forma que va a tomar mi reino es una forma humilde, y yo tengo que poner los ojos en lo que Dios quiere para salvarlos a ustedes. Porque yo tengo el poder para matar y tengo el poder para dar vida, ¿sí? O sea, Él es el que recibe esa potestad de Dios. Dijo, Padre, como le has dado potestad sobre toda carne para que les dé vida, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. O sea, Él es el que tiene esa llave, Él es el que tiene esa revelación. Ahora, si Él tiene las llaves del reino de la muerte y las llaves del Hades, entonces también tiene la potestad de abrir y cerrar. Pero digamos que la primera persona, cuando dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que quiere decir con esto es que Él fue el primero en la predicación. Ahora, ¿cómo lo hizo? Hechos capítulo 2. Entonces usted va a mirar la inauguración, el día de la inauguración del reino de los cielos, es decir, los primeros que entraron al reino de los cielos, y cuál fue el testimonio de Pedro. ¿Sí? Bien. Una vez llegó el Espíritu Santo, que es, porque Él dijo que ustedes no pueden decir nada hasta que no venga el Espíritu Santo. ¿Sí? En Hechos capítulo 1, versículo 4, dijo, estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, o sea, para arrepentimiento, para que encontrara gente que estuviera lista para salvar, ¿sí? Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos.
Por eso estoy diciendo, y digo, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, en otras palabras, cuando usted piensa en Jesús, no piense ahora, después de bautizado, en el que murió en la cruz, sino que piense ahora en el que vendrá, ¿sí? En el que escribe Apocalipsis capítulo 1, que él dice que tengo las llaves del reino de los cielos, y él manda a 7 tipos de iglesia, diferentes tipos de iglesia, y envía un ángel para mandarle unos mensajes para que no se pierdan, sino que estas iglesias puedan vencer en este mundo. Ahí sí ya no alcanzo yo a leer todo esto porque no alcanzamos. Pero en Hechos, cuando Pedro comenzó a predicar que todo llegó al Espíritu Santo, después que recibió el Espíritu Santo, y la gente pensaba que la gente se volvió loco porque oraba en lenguas, pero ellos recibieron fue un poder para dar testimonio. Sin que llegara el Espíritu Santo no se podría abrir, no se podría predicar, y la gente no podría creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya Pedro, escuchen bien, Pedro recibió la revelación por medio del Espíritu Santo, ¿sí o no? Es decir, que eso se lo reveló fue el Padre. Digamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Cuando dijo que esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, es que quiere decir que le reveló el Espíritu Santo, le reveló que Él es el Hijo de Dios, es decir, que le reveló que Él es Hijo del Eterno, pero que ahora es manifestado no solamente como el Señor, sino como el Hijo de Dios. Entonces, como él ya tiene esa revelación, cuando llega el Espíritu Santo, ahora sí puede dar ese testimonio, porque él es el primero que tuvo esa revelación. Al ser el primero que tuvo esa revelación, es el primero que predicó, porque él se le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, usted va a ser el primero que predica, por cuanto tú fuiste a quien Dios escogió, que le dio esta revelación. Como Dios te escogió como primero en tener esa revelación, vas a ser el primero en predicar cuando venga el Espíritu Santo. Y así pasó. Cumplió su promesa, llegó el Espíritu Santo, y cuando ellos comenzaron a hablar en otras lenguas y fueron todos llenos de ese poder para dar testimonio de Jesús, Pedro hizo su primer discurso acordándose de las palabras que Jesús también le había dicho: te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, tú serás el primero en hablar y predicar cuando venga el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando dijo, no se lo digan a nadie, después que tuvo la revelación, dijo, no le cuenten a nadie nada. Pero después que resucitó, dijo, esperen la promesa del Padre, y cuando reciban el Espíritu Santo, Él sí puede dar testimonio de mí. Ustedes sin el Espíritu Santo no pueden tener. Por eso, quitar las llaves de la ciencia, es que la gente no puede recibir el Espíritu Santo cuando está bajo la ley, ¿sí saben, no? La ley, el Espíritu Santo no se recibe por la ley. Por medio de la ley se confiesa que es un pecador, se cree en Jesucristo, y como promesa se recibe el Espíritu Santo. Esa es la llave. Esa es la llave que nosotros tenemos para predicar y también nosotros entren al reino. Pedro dijo lo siguiente en el versículo 14 del capítulo 2 de Hechos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Eran las 9 de la mañana, entonces ni modo. Mas esto lo he dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y harán prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo es? Que todo el que diga Dios mío, no, todo el que invocar el nombre Jesús, el Señor Jesús, será salvo. Porque hay que creer que Jesús es el Cristo, el Salvador. Cuando usted dice Jesús mi Salvador, estás hablando, Jesús es quien te salva.
Varones israelitas, oí las palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, que Pedro sabe, que Jesús le dijo a Pedro: tú no pones la mira en las cosas de los hombres, no pongas la mira en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios. Entonces él ya está confirmando esto, que él ya entendió lo que Dios quería. Dice: a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. ¿Se da cuenta que el Señor le había dicho: me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y ta 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 y ta 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 y ta ta ta? Y él dijo: tal cosa no te acontezca. Entonces dijo: tú tienes que poner la mira en las cosas de Dios y no en la de los hombres. Él ya entendió eso. Al ver la resurrección de Jesucristo, al ver que la muerte no lo retuvo, él pues ya está muy feliz de saber que ya Jesús está vivo. Y ya estaba sabiendo que él se fue al cielo y que dijo que tan pronto yo llegue al cielo les voy a enviar al Espíritu Santo, y tan pronto llegue el Espíritu Santo, Pedro, tú vas a ser el primero en predicar, voy a darte las llaves del reino, porque tú tienes esa revelación. Y él, con esa experiencia, es que predicó. Por eso es que la gente debe predicar es de acuerdo a su experiencia. Uno no puede predicar que la gracia si no ha recibido la gracia, libre de la ley si no ha sido libre de la ley, si no ha entendido la resurrección. Pedro lo entendió, tuvo la revelación y luego la confirmación y luego lo selló con el Espíritu Santo para que pudiera hacer la obra que el Señor le encargó. ¿Estamos bien? Si tienen preguntas. Dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque estaba a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, o sea, aquí. ¿Por qué? Porque tiene las llaves del reino, de la muerte y del Hades. ¿Sí? Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenaste de gozo en tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. ¿Se acuerda que él dijo? Tú eres el Cristo. O sea, tú eres la descendencia, tú eres la que Dios prometió que iba a venir un rey. Esa es la revelación que Pedro había tenido antes de recibir el Espíritu Santo, sino que por la confesión, por la revelación, por las obras que Jesús hizo, él ya pudo creer, y por la revelación del Padre, él ya pudo decírselo, confesárselo al Señor. Pero dijo: no lo diga hasta que no venga el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esa confesión pueda producir salvación, ¿sí? Para que puedas abrir el reino de los cielos. El reino de los cielos, donde ya ves que es una predicación por el Espíritu Santo, ¿sí? Si no es por el Espíritu Santo, la gente no tiene esa inspiración. ¿Dónde voy? 31. O sea, voy a leer nuevamente el 30. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado a David, ¿no?, que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole él, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Es decir, que Pedro entendió lo que decía David como profeta. Ya comenzó a tener más revelación. Sí, es que a David le he dicho que era un rey eterno y que también resucitaría, ¿sí? Y que era de su descendencia. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que sobre vosotros veis y oís. Porque David no subió al cielo, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, Señor del cielo y de la tierra, Rey eterno y Salvador nuestro también, ¿sí? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Uy, ¿cómo así? Nosotros lo matamos, entonces, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis
el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y le diera la revelación también. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La primera predicación, 3,000 salvos de una. Mejor dicho, eso fue una puerta abierta al reino de los cielos, que entraron de una vez los que creyeron, se bautizaron y por medio del bautismo se unieron a la muerte de Cristo, a la resurrección de Cristo, y lo que ató en la tierra, para atarlos en Cristo, los unió a Cristo, lo fueron atados al cielo para que ya tengan seguridad de entrar al cielo. Y los desató de este mundo para que pudieran ser libres de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, es muy importante entender que la llave de la ciencia para poder predicar es entender la ley y el evangelio. Si la gente no entiende la ley, el propósito de la ley, que es para salvar, que el propósito de la ley no es para salvar, sino para buscar que la gente pueda confesar que es un pecador y Cristo lo pueda salvar y decir: tranquilo, yo tomo su pecado. Si yo morí, yo sé que usted tiene temor de la muerte, pero yo ya vencí la muerte. Yo ya resucité de los muertos. Si te unes a mi muerte, también te voy a unir a mi resurrección para que participes de mi reino. Y Pedro tuvo esa experiencia tan preciosa de tener la revelación, verlo con sus ojos, su muerte, ver con sus ojos también la resurrección, luego llegar el Espíritu, tener el miedo cuando no tengan el Espíritu Santo, y luego tener el poder del Espíritu Santo y tener el privilegio de ser la primera predicación por el cual entraron de una mínimo 3,000 personas. Las llaves del reino. Ahora, ¿dónde están las llaves del reino? La iglesia es la que tiene esa potestad de predicar y de llevar, acercar a Jesucristo, hacerles confesar que son pecadores. Recuerde que ya les hablamos que el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino ni puede entrar. Pero esa es una facultad que tienen las personas que entienden la llave, la ciencia de la ley, ¿sí? Porque los escribas a todo mundo acusan de pecador, entonces cuando van a entrar al cielo resulta que terminan siendo más hijos del infierno. Ustedes hacen un prosélito y lo hacen 2 veces más hijos del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque los vuelven a meter bajo la ley sobre la carne. Eso de la ley es una ciencia que a muchos he tratado de que entiendan que por la ley nadie se salva, y muchos usan esa libertad como libertinaje para la carne. Eso está mal. Una cosa es ser libre de este mundo para entrar en el reino de los cielos, y otra cosa es que usted pueda seguir viviendo como vivía antes, que era un incrédulo. No, se supone que ya enterró todo ese pasado y que nosotros estamos siendo transformados para participar de la naturaleza divina con el apoyo del Espíritu Santo, haciéndonos cada día, como esta mañana les dije, esto que estoy haciendo, esta reflexión, es solamente una entrada para que entendamos la predicación, la enseñanza del reino de los cielos. Entonces, si se perdió la reflexión de esta mañana, mírela, que hoy es mayo que estamos hoy, 29, hoy es mayo. Bueno, como esto va a quedar grabado, entonces de pronto usted va a decir, pero ¿cuándo? 29, sí, aquí estoy viendo mayo 29. Entonces, si usted no vio la reflexión de mayo 29, mírela esta mañana, porque es como entender mejor de qué se trata todo esto de la ley para ser perfeccionados y entrar en el reino de los cielos en primera clase, que es lo que quisiera que toda nuestra iglesia o la iglesia del Señor Jesús participara de ella. Entonces, bueno, vamos a orar para terminar. Espero que haya quedado bien, que ustedes la hayan entendido, qué es las llaves del reino y cuál fue la primera predicación, por qué con esa revelación. Si usted ha tenido hoy revelación por el Espíritu Santo que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, pues bienaventurado. Porque si yo no tuviera el Espíritu Santo, usted tampoco podría tener esa revelación. Pero si tiene el corazón duro, por más que yo lo diga, como Jesús también predicó, muchos no creyeron. Es decir, esta es una enseñanza que tiene predicación y tiene facultad por el Espíritu Santo de abrir los ojos del ciego que no ha visto su gloria, que la pueda ver, que pueda recibir la gracia y que entienda que por la predicación, ayudado por la ley, pueda encontrar la gracia de Cristo, y que si se bautiza, usted queda unido al reino de los cielos. Como Pedro lo hizo con ellos, fue el primero, fue el que lo inauguró,
fue el primer predicador por el Espíritu Santo, fue el primer testigo por el Espíritu Santo, desde antes de morir hasta su resurrección llega el Espíritu Santo. Es un relato muy precioso para entender las llaves del reino. Así que oremos. Dios el Padre, te damos gracias por habernos dado el privilegio de haber recibido también hoy las llaves del reino de los cielos, entendiendo que nosotros debemos tener primero que todo la revelación por medio del Espíritu Santo, que Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente, que es el que viene a reinar, el reino eterno, y que ya recibió su reino después de haber muerto para pagar por nuestro pecado y librarnos de la muerte, que era la que nos tenía con tanto temor, y por eso servíamos en este mundo, pensando que no había más que esta vida. La desperdiciábamos tratando de vivir cómodamente, y no pensábamos que había una vida eterna y que creyendo en Jesucristo podríamos nosotros unirnos a ese reino. Así que ayúdanos para que por medio del bautismo también otros puedan nacer del agua y del Espíritu, y también puedan participar de este reino de la paz, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que bendice por favor a cada uno de los hermanos que recibe esta enseñanza, para que su espíritu sea conmovido y tenga la experiencia del arrepentimiento y de la unión con Cristo por medio del bautismo, y que su vida de fe sea sellada por el poder del Espíritu Santo, para que por medio del Espíritu Santo y conociendo la ciencia de la ley también pueda ayudar a otras personas, abriéndoles el reino de los cielos, ayudándolos para que se bauticen, uniéndolos a la muerte de Cristo y a la resurrección de Cristo, para esperar una vida nueva en Cristo Jesús para siempre. Amén. Así que nosotros, Señor Jesús, te esperamos como lo prometiste, y esperamos de ti, tal cual nos lo describe Juan en Apocalipsis. En Él estamos poniendo nuestra fe, nuestra esperanza, y es a quien nosotros estamos esperando que venga por segunda vez. Te damos gracias por lo que hiciste en la cruz, y te damos gracias por permitirnos entrar en tu reino, en Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Como siempre, misericordia, gracia y paz de Dios.